Listo, doctor, ya inicié la grabación y ya le transferí el host, así que puede iniciar la clase. Profe, no se lo está escuchando. Hola, ¿ahí sí? Sí, Sí, Perfecto. ayer tuve el mismo problema con el tema del audio, se cortaba. Sí. Les decía, tuvieron clase con Nicolás el viernes pasado, ¿no? Bien, ¿alguno se acuerda el tema que vieron? vimos todo lo que es sociología carcelaria y las distintas posturas y los conflictos culturales que surgen y la tensión que hay entre los distintos conflictos culturales y la realidad que presenta la cárcel. Bien. Y el sábado tuvieron con Bombini Sí, tuvimos con él. y recuerdan que... Feminismo vimos el... Ah, feminismo. Sí, criminologías feministas. Ujú. Sí, estamos como rebotando mucho por los temas, ¿no? Sí. Y justamente yo le quería hacer esa consulta, porque por ejemplo, yo las lecturas del campus Sí. me las imprimí y al día de hoy las tengo todas leídas y hay veces que no encuentro la correlación con la clase, entonces como cada vez, es lo que decía usted justo recién, como que tal vez las clases van de un tema al otro y no sé bien si, o sea, lo del campus habría que leerlo todo, ¿verdad? Para el parcial. En Sí. general, digamos, el parcial se va a relacionar con los temas que vieron en clase. Ah, bien. Así que todas las lecturas relacionadas con los temas que vieron en clase son de apoyatura a lo que vieron en la clase. O sea, el tema se va a complementar entre lo que se ve en clase y lo que ustedes tienen en las lecturas y en el campus, ¿no? Bien, Así cada tema se va a complementar así. perfecto. Bueno, Era mi duda. lo que pasa que sí, necesita una reorganización, el orden temático. Lo que pasa es que es tan escaso el tiempo que nosotros tuvimos que seleccionar temas de la parte general de la criminología, todo lo que es la teoría criminológica, y seleccionar temas también de lo que es la criminología actual, digamos, todo lo que tiene que ver con el estudio de las instituciones que convergen en el poder punitivo. Entonces, se pasa de un lugar a otro, ¿no? Si bien lo que vos, la criminología feminista o las criminologías feministas se corresponden con la teorización, todo lo que es cárcel también por ahí tiene un tinte más de un análisis institucional, y eso es lo que un poco por ahí confunde la cuestión, ¿no? Mm. Bueno, ¿todos me escuchan ahora?
¿Se escucha bien? Bueno, porque ahí había chat que decían que no estaban escuchando. Bueno, vamos a arrancar entonces la clase. Quizás intente terminar unos minutos antes, porque a las 8 entro en otro Zoom, así que quizás para tomarme, aunque sea 5 o 10 minutos, terminemos antes. El tema que vamos a abordar hoy y el cual vamos a pensar juntos, y que es lo más interesante, y tratar de darnos un espacio para reflexionar, es un tema que lo titulamos Marxismo y Criminología Crítica. Marxismo y Criminología Crítica. Para ubicarlos un poco en el devenir teórico de la criminología, ustedes deben haber visto todo lo que fue la criminología clásica, todo lo que fue la criminología positivista, todo lo que fue la sociología de la desviación, ¿no? O sea, la sociología estadounidense, que fue, digamos, principios del siglo XX, ya cerrando, digamos, el primer cuarto del siglo XX, empiezan a estudiar desde la sociología el aparato criminal, ¿no? Y de la sociología estadounidense, ¿no? Se pasa a lo que nosotros vamos a empezar a hablar hoy y tratar fundamentalmente de transmitirle los puntos básicos, ¿no? Que es lo que se conoce como criminología crítica. Criminología crítica. ¿Por qué nosotros lo titulamos Marxismo y Criminología Crítica? En primer lugar, porque también, muy brevemente, porque esto, imagínense que marxismo y criminología crítica la podríamos estudiar en un cuatrimestre entero, ¿no? Tenemos que achicar todo esto a 1 hora y media, así que lo que yo les voy a transmitir son los puntos esenciales para que ustedes después puedan estudiar, ¿está claro? Yo lo que les voy a dar son los presupuestos básicos de cada una de estas teorizaciones, lógicamente que son inabarcables, y vamos a hacer hincapié punto por punto en lo esencial. Pero ¿por qué les decía, por qué titulamos Marxismo y Criminología Crítica? Porque van a ver, chicos, cómo la criminología crítica se alimenta, por decirlo de alguna manera, y desde algunos lugares intenta recrear, reinventar o reinterpretar al marxismo, intenta acercar y concretizar a través de la criminología el pensamiento marxista. ¿Se entiende esto? Entonces, por eso nosotros titulamos Marxismo y Criminología Crítica, porque en definitiva todo el periodo de estudio de la criminología crítica, que hoy sigue, por supuesto, ¿no? Pero digamos el periodo de auge de la criminología crítica, intentó alimentarse de esta corriente de pensamiento universal que fue el marxismo, tan trascendental para el pensamiento y la construcción del conocimiento de Occidente, ¿no? Me refiero tanto para toda Europa y para todo el continente americano, ¿no? Digamos, el marxismo fue uno de los discursos más influyentes, e influyentes aún hoy, ¿no? Del pensamiento universal. A ver, para que ustedes sepan, o mejor dicho, para que ustedes se puedan encuadrar un poco, categorizar un poco lo que vamos a emprender, hubo en la historia de Occidente 4 pensamientos o 4 teorizaciones universales. 4 hubo. La primera de todas fue el cristianismo. Una teorización universal. Cuando hablamos de teorización universal, estamos hablando de una teorización con pretensiones universales. Una teorización, una racionalización del conocimiento que pretende vincular a todo el universo de sujetos, ¿sí?
a nivel mundial, a nivel planetario, ¿no? Es una teorización universal desde ese lugar. El segundo pensamiento universal, también conocido, llamado totalizante o totalizador, ¿no?, es el marxismo, ¿no? El marxismo, la corriente marxiana del pensamiento, también tiene pretensiones universales o totalizadoras. Son discursos totalizantes. El mundo tiene o debe o corresponde que piense bajo esta racionalidad. El mundo debió pensar como el cristianismo, ahora vamos a hablar algo de eso cuando hablemos de la conquista de América. El mundo debió pensar como el marxismo era un pensamiento con pretensiones totalizadoras, y la otra corriente que antes que el marxismo es el iluminismo, nacido de la Revolución Francesa, también con pretensiones totalizadoras mundiales, el auge de la razón, lo racional con pretensiones universales. Vamos a ver cómo en la segunda etapa, sobre todo de la colonización del tercer mundo, se quiere imponer esta forma de pensar el mundo, ¿no?, con el auge de la razón, tanto desde Europa al continente americano, como al continente africano, como al mundo oriental, ¿no? Pretensiones de totalizadoras. Y finalmente el capitalismo como forma de pensamiento universal, racionalización universal, modo de ver el mundo a imponerse. Entonces, fíjense la trascendencia del marxismo desde este lugar, ¿no? El cristianismo, el iluminismo, el marxismo y el capitalismo fueron y son discursos totalizantes. Todo el mundo tiene que pensar de esta manera. Esas son las pretensiones, y vamos a ver cómo influye, claro está, esto en la criminología. Para que sepan, de la mano del neoliberalismo, y sobre todo a partir del supuesto ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001, nace otro discurso totalizante, ¿no?, o se vuelve, si se quiere, a un discurso totalizador, que en definitiva termina con el posmodernismo, que es el neocolonialismo o de la mano del neoliberalismo, ¿no? Otro discurso totalizador que intenta que todo el mundo se guíe bajo los parámetros totalizantes del pensamiento. ¿Bien? Nosotros de estos discursos vamos a entrar al tercero de ellos, en orden histórico cronológico, si se quiere, al marxismo. Por supuesto, el marxismo debe su nombre a su creador, que fue Karl Marx. Todos ustedes ya deben saber, deben haber estudiado, deben haber hablado de esto claramente, simplemente lo menciono. Y bueno, vamos a entrar a analizar cuáles son los principales presupuestos del marxismo, dónde nace el marxismo, y cómo esto es tomado por la criminología para construir desde ese pensamiento totalizador una mirada criminológica de la realidad, ¿no?, de la realidad penal. Bueno. Hay muchos historiadores que dicen que la historia es un devenir, ¿no? Un devenir de acontecimientos concatenados unos con otros. Si se quiere, citemos a Hegel, ¿no?, donde en la dialéctica hegeliana hay un acontecimiento histórico que se va poniendo después de otro, y después de otro, y después de otro, ¿no? Digamos, como un hilo conductor en la historia. Contra esta visión historicista, yo lo que trato de ir, chicos, es de lo general a lo particular, para que ustedes tengan un verdadero entendimiento de lo que estamos hablando. Es más importante que yo lo contextualice que le diga los presupuestos del pensamiento marxiano, porque ustedes los presupuestos los pueden leer, ¿no?, pero ubicarse
digamos, al modo de Ortega y Gasset en cuanto a las circunstancias en que estos pensamientos devinieron en el mundo, es más importante o es tan importante como saber el pensamiento mismo, ¿no? Por eso vamos a ir de lo general a lo particular. Eso es un poco lo que les quiero plantear en ese sentido. Por eso hay muchos historiadores que hablan de un hilo conductor, ¿no? Que van de acontecimiento en acontecimiento y un acontecimiento atado a otro. Hay otros historiadores, podemos citar a Walter Benjamin en ese sentido, filósofo, historiador, que Walter Benjamin dijo muy claramente: yo miro para atrás de la historia y lo único que encuentro son ruinas. ¿No? Digamos, no encuentro un acontecimiento que el devenir hacia un progreso determinado, ¿no? O que un acontecimiento ata al otro, no, yo miro para atrás, decía Walter Benjamin, y lo único que encuentro, lo que yo veo es ruinas, ¿no? Una historia, veo destrozos, veo tragedia en la historia, ¿no? Pero bueno, si hay un hilo conductor en la historia, si ustedes quieren o nos invitamos a interpretar la historia desde este lugar, vamos a decir que hay una conexión casi inescindible entre la Revolución Francesa de 1789 y el pensamiento marxiano de o mediados y finales del siglo XIX, ¿no? ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa, que tuvo lugar el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla, ustedes esto ya deben de saber, ¿no? Que paradójicamente la Bastilla era una cárcel, ¿no? Lo que se toma es la cárcel como un hecho simbólico, porque justamente en esa cárcel, en la Bastilla, estaban todos los presos, llamémosle presos políticos, ¿no? Presos que estaban en contra del régimen. Entonces, como un orden, como una toma simbólica, significaba la toma de la cárcel, ¿no? Con la toma de la Bastilla sino que llega al poder la clase burguesa, el Estado burgués, se instala un modelo político, económico y social que está decididamente construido desde el pensamiento burgués, desde la clase burguesa, ¿no? Y lógicamente, en la mirada marxista hegeliana de la historia, ¿no? Ese pensamiento burgués que llega al poder va a tener su contrario, ¿no? Va a tener su antítesis en términos hegelianos al marxismo, ¿no? A la burguesía hay que anteponer la lucha del proletariado, ¿no? Porque la burguesía fue el poder fue la antítesis al feudalismo, a la clase feudal. Entonces, tesis, antítesis y síntesis. La síntesis hegeliana va a ser el triunfo del proletariado, que era lo que en definitiva pretendía Marx desde su visión hegeliana de la historia, ¿no? Hegeliana de la historia. Después, si quieren, nos tomamos unos minutos para hablar de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, para que ustedes puedan entender por qué Marx toma esto de Hegel, ¿no? Pero quizás eso ya es más un detalle y nos saca un poco de lo grueso y no tenemos mucho tiempo. Pero sería interesante también, para el que lo quiera leer, conecta mucho con lo que estamos hablando, la dialéctica del amo y el esclavo. Bien, entonces, si no hubiera habido revolución burguesa, no hubiera nacido Marx, digamos, podemos decirlo así, para aquellos que miran la historia con ese hilo conductor. Y fundamentalmente, chicos, porque de la mano de la burguesía, del Estado burgués, nace lo que hoy, en definitiva, es la racionalidad que nos gobierna, que es el sistema capitalista, ¿no? El sistema económico capitalista, que es en definitiva el sistema económico valorado y combatido a su vez por Marx, ¿no? Pues vamos a ver cuál era ese pensamiento de Marx, por qué Marx era el máximo idolatrador de la burguesía y a su vez su máximo combatiente, ¿no?
Por eso con Marx nace en la antítesis, como antítesis del sistema capitalista. Bien, hasta acá se pueden ir enmarcando a lo que vamos a ir apuntando, ¿no? Marx decía también que el sistema capitalista, y esto es una obviedad ya, no nace con la Revolución Francesa, el sistema capitalista, sino que el sistema capitalista nace 3 siglos antes con la conquista y la colonización de América. O sea, el sistema capitalista nace con la conquista de América, con la colonización y el genocidio americano, en términos marxianos, y se concluye y se llega a su máximo apogeo en la Revolución Francesa. Obviamente Marx no tuvo tiempo de ver la confirmación del capitalismo después de lo que se dice el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Pero Marx no lo hubiera pensado, o sea, en el acontecimiento histórico de la destrucción de las Torres Gemelas está la destrucción del pensamiento marxiano, ¿no? Digamos, porque un día el proletariado va a triunfar y va a destruir a la burguesía y va a venir a través de ese triunfo del proletariado vendrá la igualdad para todos, ¿no? Según Marx. Bueno, nunca llegó el triunfo del proletariado, chicos. Al contrario, la burguesía cada vez más se asienta en el poder, ¿no? Cada vez más se fortalece cada vez más en el poder. Veremos ahora, post pandemia, post virus, qué es lo que le pasa al capitalismo. Y quizás Marx termine triunfando, no sabemos, qué sé yo, pero por ahora la teoría dialéctica marxiana, hegeliana, marxiana, ha fracasado definitivamente, porque el triunfo del proletariado nunca apareció, ¿no? Nunca apareció. Bueno, Marx, como les decía, chicos, decía que había un periodo de constitución del capitalismo que va desde la apropiación de las riquezas americanas hasta la Revolución Francesa. Esa apropiación de las riquezas americanas, Marx las denomina apropiación originaria. Es la apropiación originaria, que a veces es un término que quizás alguno de ustedes pudo escuchar, ¿no? Lo de apropiación originaria. Eso lo analiza Marx en una de sus principales obras, que fue El Capital. En el capítulo 27 del Capital, Marx hace expresa referencia a la apropiación originaria. Traten de hablarme los que quieran opinar directamente desde el micrófono, ¿saben? Para mí si no es muy tedio tener que ir y leer, ¿no? Así que, salvo que no tengan, ¿no? Pero si pueden, mejor. Bueno, entonces, chicos, retomando, el capitalismo es un periodo de constitución y que se instala definitivamente en el poder, y este es el capitalismo al que Marx apunta como enemigo del pueblo, o como que hay que combatir para lograr en definitiva el triunfo del proletariado. Bien, veamos un poquito también brevemente qué es lo que pasó en la sociedad para que Marx pueda aparecer en la historia de la humanidad, ¿no? La conquista, colonización y genocidio americano cambió la historia del mundo para siempre, ¿no? Europa pasó a ser, a partir de ahí, y logrando su máximo esplendor en el siglo XIX, pasó a ser la centralidad del mundo. Europa fue la centralidad del mundo, chicos, desde el siglo XV, a partir del siglo XV,
empezó a hacerlo, y tuvo su auge en el siglo XVIII. Pero mucho antes, todo lo que es el continente africano y todo el continente asiático fueron el centro del universo y del mundo antes del siglo XV. ¿Qué quiero decir con esto? Que la historia no es la historia que los eurocéntricos nos cuentan. La historia que los eurocéntricos nos cuentan y que ustedes y que todos nosotros nos educamos es la historia contada por los que terminaron triunfantes. Pero no es la verdadera historia. La verdadera historia nace en África, nace en Egipto y se construye del centro del planeta hacia el oriente. Y desde el oriente pasa América. Europa siempre fue el continente más atrasado de la humanidad. Cuando Europa se dice inventor en el siglo XIX de los principales inventos de la humanidad, es una atribución mentirosa, es una atribución que no se corresponde con la realidad de las cosas. Los chinos ya habían inventado la imprenta muchos siglos antes que lo hicieron los europeos. Los chinos ya tenían una escritura, los chinos ya tenían moneda. Todos los grandes inventos de la revolución industrial inglesa son de origen chino, no son de origen inglés ni europeo. Copiaron las fórmulas chinas de invención de aquellas herramientas, de aquellas maquinarias que sirvieron a la revolución industrial. Entonces, el mundo, la historia, no se divide en historia antigua, media, moderna y contemporánea como nos enseñaron. Esa es la historia contada desde los europeos, ¿no? Digamos. Por eso, volviendo y siempre enmarcándonos en lo que estamos hablando, el descubrimiento de América para Europa fue el comienzo de la obtención de Europa de la centralidad, con esa centralidad empezar a tener el poder económico y con el poder económico empezar la conquista, ¿no? Y la apoderación de las culturas de otras regiones del mundo. Pero los europeos no inventaron nada. Da Vinci fue una copia absoluta de todos sus inventos, invitados ya en Oriente. Egipto, China, Babilonia, ciudades de siglos y siglos de progreso. Cuando Europa tenía el feudalismo, es solo europeo. Todo el mundo oriental ya vivía mucho más, de manera mucho más superior, mucho más avanzada que Europa. Lamentablemente nosotros fuimos conquistados por los europeos y mamamos de esta realidad. Pero yo insisto mucho con esto porque ustedes, chicos, que son los juristas del mañana, yo creo, a mi modo de ver y humildemente, aquellos que se dediquen al estudio del derecho y del derecho penal en lo que nos toca, tienen el desafío de empezar a pensar y a crear derecho autóctono. Dejarnos de ir a buscar las categorías del derecho a Europa y empezar a crear nuestro propio derecho, un derecho situado que se corresponda con nuestra verdadera idiosincrasia latinoamericana. Nosotros copiamos absolutamente todo en el derecho, del mundo europeo primero y ahora del mundo estadounidense y antes y ahora también. Nos están importando todas las recetas de soluciones de conflictos interpersonales, que es a lo que apunta el derecho, extrapolados de otras culturas. Nos crean una cultura con una geneidad tremenda. Es alienante nuestra vida, porque vamos a buscar en culturas ajenas la solución de nuestros problemas. Les doy un ejemplo actual, el juicio por jurados. El juicio por jurados está en la Constitución Nacional desde 1853. Bien, perfecto.
Bienvenido al juicio por jurados. Ahora, mucho tiempo después, ¿no? Nosotros lo venimos a implantar y para eso vamos a buscar las categorías de discusión a Estados Unidos, a hacerles a ustedes creer que la manera de única es la litigación adversarial yanqui, de la pregunta, la contrapregunta, la pregunta sugestiva, la no sugestiva. ¿Y qué hay de la idiosincrasia? Nosotros como latinos no resolvemos los problemas como lo resuelven el protestantismo americano. Nosotros tenemos otra idiosincrasia. ¿Por qué vamos a buscar el juicio abreviado al plea bargaining de Estados Unidos? ¿Por qué la suspensión de juicio de prueba imitamos la probation estadounidense? Digamos, ¿no podemos crear nosotros nuestro propio derecho? ¿Por qué para ser un buen abogado tenemos que ir a estudiar a Alemania? ¿Por qué? Porque nosotros no nos permiten crear, y porque no nos permiten crear, por favor, si pueden hablar directamente al micrófono, les pido, chicos. No nos permiten crear, porque no permitirnos crear es una forma de colonización. Nos hacen creer que lo bueno está fuera. Discurso muy actual, ¿no? Lo bueno está fuera, nosotros somos una mierda, no servimos para nada. Y nos meten en la cabeza porque necesitan que nosotros nos pensemos de esa forma. Somos sujetos pensados, no sujetos pensantes. Y el desafío de ustedes como juristas es construir sujetos pensantes, no pensados. Con una existencia auténtica, no inauténtica. El derecho hay que crearlo, porque nosotros si no, somos pensadores de lo ajeno. Y nosotros tenemos que revertir esa mirada. Y lo que tenemos que empezar a hacer es ser que los demás piensen lo que nosotros creamos. Los demás sean los pensadores de nuestra manera de ver el mundo. ¿Se entiende esto? Bueno, por eso, digamos, la colonización de América, el genocidio americano, resultó absolutamente determinante para la vida en general del mundo, ¿no? Digamos, fue absolutamente determinante. Si me esperan un segundo, hago callar a mi perro si no se lo aguantan. No, no molesta, doctor. Sí. Sí, porque a mí sí, por eso digo. Si le molesta a usted, sí, acá no jode. Es re guardiana. Bueno, bien, entonces, ahí nace a partir la burguesía, el modo de pensar burgués que critica después el marxismo, nace con la conquista de América. La conquista de América trajo cambios profundos en la organización social, el traslado de la vida del campo a las ciudades, la creación de... Voy muy rápido en esta parte porque nos retrasamos mucho. A ver, hoy son las... nos queda a las menos a las 8, ¿no? Teóricamente termina. Ah, bueno. Sí, a las 8 termina. Bueno, ¿quieren hacer alguna intervención? Porque yo vi que preguntaron por el chat o acotaron. Si alguien quiere decir algo... Un claro ejemplo también es el patellamiento italiano. Bien, bien. Además del plea bargaining system, que bueno, consisten en prácticamente lo mismo, pero bueno, son descendencias de sistemas que tratamos de adoptar a un sistema que ni siquiera el Código Federal, por ejemplo, está a la altura, siendo Claro. el más retrógrado de todo el país, pero bueno, el más Sí. desactualizado. Claro, pero bueno, es un buen ejemplo de, como tantos, ¿no? De la europeización del pensamiento. Claro. Bueno, les decía, con la burguesía vino el traslado de la vida del campo a la ciudad, la creación de las urbes, o sea, el origen de lo que hoy conocemos por ciudades, nace ahí. No es que no existían antes de la
conquista de América, existían las urbes, digamos, existían las ciudades, pero no como, si no eran aldeas, y no ciudades como las entendemos en la actualidad. Digamos, nace el concepto de ciudad moderna, por decirlo, que tenía que ver con la necesidad de las personas de acercamiento para el intercambio de bienes y servicios, que es lo que traza en definitiva la vida burguesa, ¿no? Bueno, se pasa a un estado burgués, de un estado feudal a un estado burgués. Claramente nace todo lo que es lo que nosotros conocemos en la actualidad como el gobierno republicano, ¿no? La división de poderes, Rousseau, Montesquieu, ¿no? En lo político hay un cambio del estado feudal al estado burgués. En lo jurídico nacen instituciones tremendamente importantes para la vida de las personas, porque nace, bueno, ustedes saben que el estado burgués trae de la mano el principio de legalidad, ¿no? Todo el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, ¿no? Digamos, las acciones que no están prohibidas están permitidas, y las acciones que no están prohibidas están reservadas a Dios. La ley es lo que manda, digamos, en definitiva, en el Estado burgués. Nace con el Estado burgués también los principios constitucionales que ustedes conocen: igualdad, proporcionalidad, culpabilidad, etcétera, etcétera. Y nacen instituciones muy importantes como el contrato, ¿no? La manera jurídica del intercambio de bienes y servicios, y fundamentalmente nace la propiedad y la herencia. Propiedad y herencia, y digamos, la propiedad se convierte en un principio constitucional inalienable, ¿no? Digamos, y la propiedad como principio jurídico, a partir del Estado burgués que Marx va a venir a combatir, va a marcar decididamente nuestras vidas, nos va a constituir. La instauración de la propiedad como principio nos constituye a nosotros como personas, convierte al ser humano en un ser económico, en homus economicus, el ser económico. Nosotros somos para el producto, ¿no? Somos personas para el producto. Esto lo va a tomar Marx, ¿no? en su teorización, en su construcción de pensamiento, y por eso, y la relación del hombre con la materia, por eso el pensamiento marxiano, algunos deben saber, también se llama materialista, ¿no? El materialismo marxiano. ¿Por qué el materialismo? Porque a partir de la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, el pueblo se dedica a la materia, ¿no? Y la materia es la que va a asignar nuestras vidas. Marx tiene una visión claramente economicista. Con Marx podemos decir también, esto es discutible, pero hay mucho consenso al mismo tiempo, nace la economía política. La economía vista como un totum, como un todo, como un discurso totalizante, ¿no? Pensamiento marxiano instala la idea de un pensamiento económico-político mundial y global, que en realidad no es que nace con Marx la economía política nace con la conquista de América, porque con la conquista de América se globaliza las relaciones económicas. La globalización que se habla tanto hoy, chicos, nació en el siglo XV, cuando Colón llega a Centroamérica, cuando Colón pisa la isla de Santo Domingo, que pensaba que había llegado a Oriente, ¿no? Pensaba que había llegado a Oriente y murió creyendo que había llegado a Oriente, fíjense, ¿no? Los chinos ya habían descubierto América muchos siglos antes, ¿no? Y América estaba muy poblada por los pueblos, obviamente con todos los pueblos originarios de una tremenda y avanzada cultura. Bueno, es interesante todo esto, pero no, si no, nos vamos mucho. Pero la conquista de América implica la globalización del pensamiento. El primer pensamiento globalizado nace acá, ¿no? En el siglo XV. Y nace la economía política. Lo que pasa es que Marx interpreta esta realidad y dice: acá nació la economía política. La apropiación originaria es cuando los europeos se apropian de las riquezas del mundo americano, es un saqueo de las riquezas del mundo americano. Solo, chicos, en la mina de Potosí extrayeron 20.000 toneladas de plata. O sea, fíjense
en una sola mina de Potosí, Europa se llevó 20.000 toneladas de plata. Con ese dinero se hizo la revolución industrial. Con ese dinero y la piratería inglesa, que le saqueaba los galones a España, Inglaterra se hizo rica y pudo reconstruir la revolución industrial. Gracias a América, Europa llegó a ser lo que fue. Y las grandes potencias llegaron a ser lo que fueron. Por eso hay que repensar la historia, chicos. Hay que repensarla. La historia es la historia del saqueo, ¿no? Del enriquecimiento de las potencias contra y a pesar de los pueblos del tercer mundo, ¿no? El mundo asiático, el mundo africano y el mundo americano. Esa es la verdadera realidad, ¿no? Está en esta perversidad está construido el mundo, saqueo que hoy continúa en otras formas de intercambio, ¿no? Dominación que hoy persiste y que ustedes están llamados a revertir como juristas del mañana. Llámese Fondo Monetario Internacional, llámese instituciones de crédito internacional, y llámense en golpes de Estado militarizados, golpes de Estado económicos, pero siempre está el colonialismo vigente. El colonialismo no finalizó, sigue vigente, ha cambiado sus formas, pero todavía no ha terminado. Están ustedes, estudiantes de la universidad pública, empezar a generar pensamiento autóctono, pensamiento existencial, pensamiento autónomo y propio, tomando categorías, pero para crear y que los demás nos piensen. Bien, ¿qué pasó en este tiempo? Cuando nace el capitalismo, empieza a haber una nueva organización social. Al hombre, al acomodar la vida del ser humano en la tierra a partir del producto y del intercambio de bienes y servicios, o sea, del comercio, la sociedad implosiona, termina el feudalismo y nacen lo que el pensamiento marxiano llama las clases sociales. Entonces, las clases sociales tienen su origen en el nacimiento, en el Estado burgués y en la imposición del capitalismo. Entonces, en el pensamiento marxiano se va a construir la mirada clasista de la sociedad. Va a haber una clase propietaria, que son los dueños de los medios de producción, los dueños de los aparatos de poder, una clase asalariada, que van a ser aquellos trabajadores que van a ser la mano de obra de los propietarios, y van a estar los desocupados, aquellos que quedan al margen del sistema productivo. El sistema productivo, según la visión marxiana, va a estar compuesto, por un lado, por los propietarios, por otro lado, por los asalariados, y por fuera de ese aparato productivo van a estar los desocupados. Primera relación con la actualidad, cárcel y fábrica. Hagamos esa primera relación, cárcel y fábrica. ¿Quiénes ocupan las cárceles hoy? Los desocupados, la clase social baja, los marginados. Fíjense la lectura que va a hacer Marx. Por eso se dice que a mayor desocupación, mayor sistema carcelario, y a menor desocupación, menor es el sistema carcelario. Lástima que durante toda la etapa de nuestro país, supuestamente igual el delito en la curva tendría que bajar, pero siempre aumenta, como que se ha demostrado durante la historia que esta teoría no se aplica justo en Argentina. Vos serías, esa es una visión marxiana de la cárcel, ¿no? Lo que vos acabas de decir. Claro. ¿Vanessa quería decir algo? No. Bien. Digamos,
que la relación es una visión marxiana muy discutida y que también se pone en tela de juicio, pero estamos hablando justamente del pensamiento de Marx. El pensamiento de Marx, el derecho, va a venir a ser una herramienta de poder, y esto es lo que más nos interesa de su pensamiento, en términos criminológicos, digo, va a ser una herramienta de poder en términos marxianos que va a utilizar para subyugar a las clases asalariadas y, por supuesto, a los desocupados. A las clases asalariadas, para las clases asalariadas tendrá el contrato, y para las clases desocupadas tendrá la cárcel. Aquellos que quedan por fuera del sistema de producción capitalista son personas que molestan al sistema capitalista porque lo atacan. ¿Sí? Entonces, primero estaba la fábrica y después estaba la cárcel como preparación para la fábrica. Traten de relacionar, al menos intuitivamente, la relación que hay entre reinserción social y desocupación, y reinserción social y sistema capitalista, ¿no? Digamos, sujeto improductivo que, por ejemplo, roba, o sea, quiere adquirir la propiedad por medios que no están legalizados, yo iba a decir legitimados, pero no, legitimados no hay ningún medio, sino legalizados, quiere adquirir la propiedad porque no puede adquirir la propiedad estando dentro del sistema de producción. ¿Se entiende? Un poco en términos llanos, ¿cuál sería la visión marxiana del derecho en este sentido? ¿Qué lugar viene a ocupar el derecho? Para Marx, el derecho entonces, chicos, va a ser una herramienta de poder. Bien. Entonces, resumiendo, la ley está construida desde el poder burgués, al servicio del poder burgués, para sostener al poder burgués en su dominación y conservar el statu quo de quienes tienen acceso a los medios de producción, que son los propietarios, el asalariado y los desocupados. La cárcel va a venir a controlar a esos desocupados, el contrato va a venir a subyugar a los asalariados, porque el contrato, al igual que el principio de igualdad del Estado burgués, nace supuestamente bueno. ¿Por qué? Porque ustedes ya dieron contratos, ¿no? Sí. Bueno, el contrato es una ley para las partes, donde las partes se ponen de acuerdo en un intercambio de bienes y servicios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en igualdad de condiciones. Y eso que acuerdan es ley para ellos. Pero ¿cuál es la trampa del contrato burgués? Es la desigualdad de condiciones en que uno contrata. O vayan a preguntar ahora a ustedes condiciones dignas de trabajo, a ver si le van a dar el trabajo. ¿No? Entonces, fíjense las colas y colas y colas cada vez que hay un trabajo, alguien puede tener acceso a una... ¿Y en qué condiciones de igualdad contratan ahí? ¿Se entiende? Esto sería propio de un pensamiento marxiano. ¿Bien? Bueno, ahora llegamos a un poco, si se quiere, al nudo de la clase, ¿no? ¿Tienen alguna cuestión que quieran hacer, que quieran contarme, que no sea por escrito? Yo veo Quería que saber, doctor, sí. Respecto de cuando usted dijo que aparecía la cárcel Sí. para, como para, no sé, para digamos, ocuparse de esos desocupados, pero ¿en qué sentido? O sea, ¿cómo? Es así, la cárcel desde una visión marxiana iba a venir a ocupar el lugar de la fábrica, pero como la fábrica, te voy a poner en términos bien llanos para que vos después lo leas y lo puedas entender. Cuando la fábrica estaba llena, y yo no tengo lugar para esas personas que quieren acceder a la propiedad de una manera ilegal, porque evidentemente legal no pueden, pues no tienen ingreso, acceso al trabajo, necesito la cárcel para controlarlos,
hacerlos trabajar gratuitamente. Fíjense, relacionen esto, Magalí, relaciona esto con esa demanda social de trabajo que dicen que los presos trabajen gratis, que devuelvan al Estado lo que hicieron. Desde un pensamiento marxiano, diríamos, sería la confirmación del pensamiento marxista. ¿Se entiende? Sería la confirmación. ¿Ah, vieron? Sí. Como están por fuera del sistema de inclusión social, en términos marxianos del sistema económico, los post-marxianos van a hablar de inclusión social, tenemos la cárcel para controlarlos, cuidarlos. Y tu pregunta está bien, Magalí, porque en definitiva, ¿para qué existe la cárcel en términos marxianos? Para que acepten las reglas de juego. Vos sos pobre y vas a morir pobre. Aceptalo o tenés la cárcel. Yo lo que quiero es que vos aceptes las reglas del juego capitalistas. La cárcel, en términos marxianos, existe para eso. ¿Bien? Bien, bien. Gracias. ¿Puedo decir algo que creo que está relacionado con lo que estamos hablando? De ahí surge también la visión del Código Procesal actual, por ejemplo, tanto el de provincia como el de nación, que se distinguía entre penas de reclusión, donde obviamente los procesados, condenados, iban a Tierra del Fuego a realizar trabajo forzado, y el cómputo de la pena era mucho mayor, y había una distinción del cómputo con las penas de prisión, hoy ya en desuso casi, que yo creo que la mirada marxista es muy de la pena de reclusión, justamente donde se pasa de la fábrica a la cárcel y el preso tiene que cumplir trabajo forzado. Claro, bueno, por eso la impronta del trabajo forzado es una impronta que el pensamiento marxiano diría una impronta claramente capitalista, porque justamente es el sujeto para el producto, pero al cual no lo puedo asalariar, ¿no? Entonces, bueno, lo hago producir. Vos traes el ejemplo de la cárcel de Tierra del Fuego, podríamos dar una clase sobre la cárcel de... O sea, la historia argentina se podría contar partiendo de la cárcel de Tierra del Fuego, ¿no? Digamos, es un claro ejemplo del trabajo forzado con otros matices, ¿no? Digamos, yo no le pondría que la cárcel de Ciudad es la contracara del marxismo, no lo plantearía en esos términos. Sí lo acepto como ejemplo, Abril, en el sentido de que evidencia trabajo forzado y la relación entre la mano de obra y la cárcel, pero la cárcel de Ushuaia tiene otro sentido muchísimo peor y mayor y más abarcativo que una contracara marxista, ¿no? Digamos, la historia argentina se puede contar desde la cárcel de Ushuaia. Muy interesante, muy interesante. Yo les recomiendo a aquellos que quieran profundizar sobre estos temas, estudien y lean. Yo fui 6 veces a la cárcel de Ushuaia. Se estudien mucho el tema porque es muy interesante y les hace entender muchas cosas de la realidad argentina. Bueno, avancemos un poquito entonces en el tiempo que nos queda, así les abro una ventana hacia la criminología crítica, para que ustedes puedan leer después marxismo y criminología crítica. Lo que podemos hacer acá es lo que yo les dije al principio, charlar algunos presupuestos básicos para que ustedes se encuentren frente al libro, sepan de qué están hablando, ¿no? Digamos, un poco eso, porque no tenemos más tiempo para más. Pero bueno, quienes retoman estas maneras de concebir la totalidad del mundo, o sea, esta visión del mundo marxiana, son los que fueron denominados como criminólogos críticos, en lo que nos interesa a nuestra materia, ¿no? Criminólogos críticos. Primero vamos a contextualizarlos históricamente, después vamos a ver dónde surge la criminología crítica y cuáles son sus fundamentos básicos. Sitúense en finales de la década del 50, década del 60, década del 70, y fíjense
que es un tiempo de posguerra, de Segunda Guerra Mundial, con todo lo que implicó a nivel universal la Segunda Guerra Mundial en términos de deshumanización, en términos de crítica hacia el conservadurismo, las atrocidades, las tremendas atrocidades, un continente derruido, absolutamente derruido, un país con 2 ciudades devastadas, que fueron Hiroshima y Nagasaki, de una manera absolutamente cruel. Yo no me animaría a decir inentendible, sí entendible, pero difícil de adjetivarlo, ¿no? Digamos, muy interesante la historia de si ustedes tienen acceso a leer, de los pilotos y los 2 caminos distintos de los pilotos que arrojaron esas bombas en Hiroshima y Nagasaki. No sé si pueden googlear en algún momento la historia de los pilotos. Es muy interesante entender ese momento, ese acontecimiento histórico desde la visión de quienes llevaron la bomba a esos lugares, ¿no? Claro, frente a este panorama tan devastador, desolador, con 2 países triunfantes, 3 en realidad, pero 2 fundamentalmente, que fueron Rusia y Estados Unidos, y uno que no sufrió absolutamente nada, que fue Estados Unidos, en su continente, salvo una simulación de atentado en Pearl Harbor, de unos barcos que estaban ahí, que fue el disparador para el ingreso de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, de ahí el comienzo de lo que después se llamó la Guerra Fría. Yo los quiero contextualizar, chicos, para leer, me interesa más esto. ¿Qué aparece a partir de esto? Aparece el humanismo. Aparece el humanismo. Imagínense en este devenir histórico, después de semejante atrocidad, los jóvenes sobre todo, pero también la clase adulta, los adultos también, ¿no? Pero los jóvenes sobre todo, empiezan a ver el mundo de otra manera. O sea, el conservadurismo como esto, ¿no? El statu quo, esos valores que nos trajeron y que pretenden traernos, son estos, son la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y exacerbado este pensamiento juvenil por el comienzo de la Guerra Fría, la Guerra de Vietnam, las terribles neocolonizaciones de Indochina y Argelia por parte de Francia, el saqueo del continente africano. Entonces toda la juventud se empezó a construir como un movimiento anticonservador, un movimiento humanista. Esa construcción derivó en una contracultura, ¿no? Juvenil, una contracultura juvenil, que fue tomando cada vez mayor auge, empezó a trascender las fronteras, empezó a totalizarse, a partir de todas estas atrocidades que el mundo conservador estaba realizando. Se traslada a la cultura, a lo social, a lo político, y empiezan a nacer los Beatles, el hipismo, empieza a surgir los movimientos de apoyo o en contra del racismo, los movimientos antirraciales, Martin Luther King, Frank Fanon, Malcolm X, los consumidores de marihuana, paz y amor. Claro, la juventud esto nace como consecuencia de las atrocidades de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los jóvenes decían amor y paz. Nosotros no queremos vivir un mundo como el que nos están dejando, ¿no? Lógicamente que lamentablemente todo ese movimiento contraconservador después volvió a ser tapado, ¿no? Fue destruido y vamos a ver nosotros cómo inmediatamente el conservadurismo los catalogó de delincuentes, que es el mismo
efecto del poder punitivo que veníamos historizando, ¿no? Digamos, ¿cómo hago con estos jóvenes que pretenden modificar la cultura, que pretenden modificar los valores sociales de tradición, familia y propiedad? Son delincuentes. Los Doctor, consumidores de marihuana son delincuentes, los hippies son delincuentes, los negros son delincuentes, Martin Luther King asesinado, Frank Fanon muerto muy joven. Lean este libro si pueden, chicos, que nos esconden en la universidad. Frank Fanon, Los condenados de la tierra. Los condenados de la tierra. Libros anticolonialistas, pensamientos autónomos, autóctonos, la descolonización, lean la filosofía de la liberación, lean la teología de la liberación, yo no soy católico, pero lean lo que pasó en Puebla. Bueno, en ese contexto surgen movimientos políticos muy fuertes. El paradigma de ese movimiento político va a ser la Revolución Cubana. Pero post-Revolución Cubana vamos a tener el Mayo francés, vamos a tener la Revolución Mexicana del 70, la Revolución Mexicana del 70, que fue la revolución más genuina de esa época, más genuina que el Mayo francés, porque la Revolución Mexicana del 70 es del pueblo, de las raíces, ¿no? Vamos a tener el cordobazo en Argentina, el rosariazo en Argentina, movimientos contraculturales, estudiantiles, populares, que dijeron basta con el conservadurismo, ¿no? En ese contexto social, en el apoyo a las minorías atacadas por el racismo, a las mujeres empiezan a tener una intervención más directa en estas revoluciones y un protagonismo muy, muy importante, ¿no? En estas revoluciones. El movimiento hippie fue un movimiento muy importante, contracultural, muy interesante también. Bueno, Marta Minujín, ¿ustedes la escucharon nombrar a Marta Minujín? Bueno, Marta sí. Minujín, fue amiga personal de John Lennon y fue hippie en Estados Unidos, o sea, digo para que ustedes puedan personalizar esta cuestión que estamos hablando, ¿no? Bueno, frente a estos movimientos contraculturales nace la represión cultural, ¿no? Digamos, los valores no se tocan, y esos valores no se tocan, terminan con los golpes de Estado militares en toda la región latinoamericana, y la persecución del hipismo y los consumidores de marihuana en Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Acá hay un librito que para que les interesa el tema, se los aconsejo, que es Outsider, escrito, a ver si lo tengo acá, tengo tanto lío de libros que... que es obviamente basado en la teoría de la desviación, pero es interesante ver cómo acá persiguen a los consumidores de marihuana, ¿no? Cómo los consumidores de marihuana se convierten en delincuentes. Bueno, bajo este fuego juvenil mundial, que Argentina no fue ajeno, y Argentina no fue ajeno también a la persecución de estos grupos. Era muy clásico en la década del 70 escuchar a los jóvenes ironizar sobre el coafer de seccional. A vos te agarraban en la calle, los policías, y si tenías el pelo largo, te llevaban a la comisaría y te cortaban el pelo y te pelaban. Hasta hay una canción de rock nacional que habla del coafer de seccional, ¿no? O sea, fíjense cómo se construye al criminal. El criminal se construye porque hizo un daño a otro, no, el criminal se construye antes de la existencia de la ley. El criminal, desde el pensamiento marxiano y crítico, se construye primero identificándole como un colectivo peligroso. Homosexuales,
prostitutas, trans, inmigrantes, y después se construye una ley y una política criminal de persecución. Esto fue lo que los criminólogos críticos detectan. ¿Y cuál es el cambio de paradigma que traen los criminólogos críticos al pensamiento y al saber penal? Es el siguiente. Acá no hay que estudiar al criminal. Acá no hay que estudiar a quien comete un crimen. Acá tenemos que estudiar a quienes aplican la ley, a quienes tienen las herramientas de poder, porque ellos van a ser los que van a constituir al criminal. En estas persecuciones, primero el interaccionismo simbólico, después la teoría del etiquetamiento y finalmente la criminología crítica, va a señalar como el eje central del estudio de la criminología. Lo que hay que investigar es el poder. El poder construye a los delincuentes. Uno no va preso porque cometió un delito. El delito es una excusa que utiliza el poder para perseguirte. ¿Se entiende el razonamiento de los criminólogos críticos? ¿Se entiende? Por eso se la denomina criminología crítica, porque critica el pensamiento tradicional criminológico. ¿Bien? De esta criminología crítica se pueden señalar arbitrariamente, pero se señalan 3 corrientes de pensamiento. La primera de ellas va a ser el abolicionismo. La segunda de ellas va a ser el realismo de izquierda. El realismo de izquierda. Y la tercera de ellas, que generalmente se las estudia juntos, es el garantismo o el minimalismo penal. Garantismo o minimalismo penal. Esas son las 3 corrientes ejes de la criminología crítica. O sea, la criminología crítica lo que hace es tomar esta idea basada en esos acontecimientos históricos que yo les señalé, ¿no? Persecución del hipismo. ¿Vieron Capusotto? ¿Ustedes ven Capusotto? Sí, ¿No el del vieron? programa, el policía, que persigue los hippies. Buenísimo, Rodrigo, buenísimo. Véanlo porque yo les voy a decir una cosa y que quede entre nosotros. Para mí Capusotto es el mejor sociólogo de la actualidad. O sea, si ustedes me dicen cuál es el mejor sociólogo de la actualidad es Capusotto. Pero esto que quede entre nosotros, ¿no? Cuando él hace el sketch, no sé cómo se llama, del hippie, que dice el hippie es puto, ¿no? Y le enseñan a la policía a cómo detectar y perseguir el hippismo, ¿no? Esa ironía de la locura que tiene este tipo Saborido, que es el que le escribe, ¿no? Es extraído de la realidad, porque eso existió. Existió, a la policía se la adiestraba para perseguir el hippismo. No es una irrealidad. Lo mismo, profe, con el de Mickey Vainilla, que hace una canción, la de cómo distinguir a un pobre de un delincuente. Sí, sí, Eso también es lo mismo, sí, tal cual. ¿Cómo distinguir a un pobre de un esa. delincuente? Sí. Ay, no me sale el ritmo, ¿cómo es? Y ya no me la acuerdo, ahora que le dijiste me lo borraste. Cantala, ¿cómo es? ¿Cómo es el ritmo? Ese es uno de los mejores personajes. ¿Cómo distinguir? No me acuerdo, a ver si lo tengo acá. Sí, es buenísimo. Lo que pasa es que no lo voy a encontrar así fácil, ¿no? En la actualidad, cuando hace el sketch de la lluvia de dólares,
también nos marca una realidad que es impresionante. La verdad que coincido con ustedes, es lo máximo. Sí, la lluvia de dólares. Ay, no sé, no la voy a encontrar. Hay que Es buscarla. esta. Yo no sé si viene de trabajar o si se acerca para robar. Tan parecido, Esto, tan diferente. un pobre de un delincuente. Bueno, Tan parecido, tan diferente. está bueno, está muy bueno, Rodrigo, sí. Poné más, poné más. No, no, bueno. Es muy bueno juzgar por Está bueno. esencia. Bueno, si quieren la próxima clase arrancamos con alguno de Capusotto, así como para matizar un poco. Bueno, Una consulta, ¿se podría sí. decir que a partir de las tres corrientes de pensamiento que surgen de la criminología crítica, es donde se comienza a hablar del límite de ius puniendi y de las nuevas visiones que tiene el verdadero objeto del derecho penal, que pasó de ser desformalizado a formalizado? No, los límites al ius puniendi nacen con la Revolución Francesa, en 1789, y sobre todo con la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, ¿no? Que es Bien. la primera supuesta declaración de derechos humanos a nivel mundial. Digo supuesta porque ahí esconde una gran perversidad, ¿no? Porque son los derechos humanos de Europa, porque después Europa es muy gracioso, porque dicta la Carta de los Derechos del Ciudadano y del Hombre de 1789, pero sigue con la esclavitud, coloniza América, coloniza África, pero, o sea, eran derechos para los ciudadanos europeos, la Carta del Ciudadano, pero ciudadanos europeos, porque la verdad que los ciudadanos africanos perdieron todos los derechos, ¿no? Bueno, hay que estudiar muy bien todo eso y repensar todo eso, lo que nos contaron, chicos, ¿eh? Es muy importante lo que van a hacer ustedes de acá más como juristas, ¿no? Es muy importante. Yo apuesto mucho a que ustedes puedan generacionalmente llevar adelante un cambio en el pensamiento, ¿no? Sería muy interesante. Pero bueno, no abrir como límite al poder punitivo. Yo te diría más bien que exponen, señalan, ponen el dedo en el lugar que tiene que ir. Acá no, el problema no es el delincuente, el problema es el poder. Se comienza a dar una revalorización del Tratado de Derechos Políticos, sobre todo el artículo número 8 en el garantismo. Perdóname, ¿cómo? Si es en el momento del garantismo donde se comienza a dar una reinterpretación, sobre todo del Tratado de Derechos Políticos del Hombre, como el artículo número 8, que hoy es tan trascendental y tiene rango constitucional. Es una pregunta. No, pero eso son todas cuestiones que nacen con la Revolución Francesa y el Estado Libre. Perfecto. Era eso lo que no tenía claro. Bien. La criminología crítica lo que viene a desnudar es la realidad del poder punitivo. En realidad, le viene a sacar la careta al Estado burgués. Le dice, ustedes se esconden bajo una supuesta legalidad, las perversidades que esconden. Y lo que vienen a detectar es la selectividad del sistema penal, cómo el sistema penal actúa selectivamente, eligiendo a quienes va a encarcelar, ¿no? El abolicionismo, la posición más extrema de la criminología crítica, va a ir directamente por la erradicación del poder punitivo, la erradicación del sistema penal. De ahí su concepción abolicionista, ¿no? Con distintos matices, pero el objetivo del abolicionismo es terminar con el sistema penal. Lo que proponen es un cambio cultural y un cambio político. Con el abolicionismo, o de la mano del abolicionismo, van a empezar a nacer las alternativas al sistema penal. Distintos modelos de solución de conflicto al represivo, ¿no? A los modelos represivos. Digamos, como categoría más extrema, si se quiere, del pensamiento crítico. La menos extrema quizás sea el garantismo, ¿no? Donde el garantismo va a aceptar, de algún modo, determinadas
intervenciones del poder punitivo, pero sí, como decís vos, Abril, revalorizando los límites al poder punitivo de la Revolución Francesa, pero siempre enclavados en la Revolución Francesa, ¿no? Lo que hace Ferrajoli, fundamentalmente, es traer o reverdecer esos principios constitucionales como poderes limitantes. A eso iba, justo a eso. Ok, perfecto, pero no nacen con la criminología crítica, ni tampoco Ferrajoli es un criminólogo crítico, ojo, Ferrajoli en el sentido de construir un sistema de interpretación penal garantista, pero Ferrajoli se queda más en la formalidad del sistema en sí que en lo que estudian los criminólogos críticos, que es la realidad del sistema penal, de aplicación del sistema penal. Bueno, el abolicionismo por un lado, el realismo de izquierda por el otro y el garantismo por el otro. No vamos a tener tiempo de desarrollar estas posturas teóricas. Lo que más me interesaría, quizás, chicos, que le pongan el ojo al abolicionismo. De estas tres teorías, cuando estudien, pónganle más el ojo al abolicionismo, lo que me interesa en estos tiempos, porque si bien el abolicionismo pareciera una teoría inaplicable en estos momentos, porque se necesitaría de un consenso social, político y cultural que hoy no está dado en nuestros lares, ¿no? Es interesante porque nos marca determinados parámetros de interpretación muy interesantes que nos alejan de la violencia como modo de resolución de los conflictos sociales, ¿no? Recurrir a la violencia como modo de resolver los conflictos. O sea, nos aleja de hacernos creer que la única forma de resolver los conflictos interpersonales es a través del uso de la violencia y de la represión. El Estado puede proponer y el Estado podría impulsar soluciones distintas al represivo, valorizando la autonomía de las partes y que las partes sean los protagonistas de la resolución de sus propios conflictos, ¿no? Sí, Martín. Sí, hola. Sí, Martín. Yo por ahí tengo una reserva con eso último, porque se me plantea el caso que hacemos con los criminales de lesa humanidad. ¿Estamos dispuestos a destipificar esas conductas? Claro, por eso, desde una mirada abolicionista, vos decís como que el abolicionismo sería inaplicable porque nosotros no sabemos cómo resolver determinadas cuestiones. Claro. Martín, ¿a eso te referís? Sí. Sí. El problema de los delitos de lesa humanidad no es un problema del delito en sí, digamos, no es un problema del delito de lesa humanidad, ¿no? Sino es cómo se categorizan los delitos frente al poder, o desde el poder, ¿no? Cómo se categorizan los delitos con el poder. Porque, digamos, claro, nosotros un delito de lesa humanidad decimos, no, esa persona tiene que ir a la cárcel, ¿no? Diríamos. ¿Vos estás de acuerdo con esto, Martín? Sí, yo por lo menos sí. Claro. O sea que pareciera ser que si nosotros queremos modificar la forma violenta de resolución de conflictos, hay algunos conflictos que no van a quedar afuera, que no van a entrar dentro de esa modificación, ¿no? Claro, mi duda es esa, porque... Por ejemplo, los crímenes de Estado, ponemos, sí. Exacto. A ver, es también el debate que se planteó en Muiña, si no me equivoco, que es la no aplicación de una garantía constitucional como el 2x1 para determinado tipo de delitos, en este caso delito de lesa humanidad. Y se planteó este debate. Yo lo trabajé en otra materia, de el abolicionismo como solución, y ahí la profesora nos planteaba, entonces acá estamos tipificando, no es abolicionismo. Entonces siempre me queda esa duda sobre esos temas, que es bastante interesante. Sí, no, por supuesto, digamos. Es el punto, digamos, a qué estamos dispuestos a ceder y a qué no,
¿no? En ese sentido. Si se puede resolver esto de otra manera distinta que un sistema represivo violento, ¿no? Sobre todo los delitos, como vos señalás, que hacen a los crímenes de Estado, producidos desde el Estado. Por eso te decía, pareciera ser que no estamos dispuestos a determinado tipo de conductas que dañan determinado tipo de bienes jurídicos o de bienes personales, lo que sea, como lo quieran llamar, no estamos en posibilidades de aceptarlos como una modificación en ese sentido, ¿no? El abolicionismo no da respuestas a eso. No da ninguna respuesta a eso. Pero bueno, lo que sí nos sirve el abolicionismo es para tener un parámetro de interpretación, ¿no? Como un extremo donde nos sirve para interpretar el funcionamiento. Bueno, chicos, lamentablemente no pudimos ver estas tres corrientes. Yo los invito a leerlas y cualquier duda que tengan sobre lo que lean me preguntan, ¿eh? Espero que la clase les haya resultado interesante y cualquier duda, bueno, me lo hacen saber, ¿está bien? Salvo que quieran preguntarme algo ahora. ¿Tu email está en el campus? No sé. Sí. Y no podría pasarlo. ¿Tenemos alguna consulta sobre algo? ¿A dónde podemos hacerla llegar, por ejemplo? Eso? Si tenemos alguna consulta, ¿qué? Sobre algún tema o para no tener que esperar a la próxima clase. En mi mail, mándenlo por mail. Bien. ¿Se los digo? Sí, por favor. Es Caio Mendoza, CAIO, Mendoza, 98, @gmail.com. Listo, gracias. Bueno, chicos, espero que no les haya resultado muy cansador y nos vemos la clase que viene, ¿sí? Perfecto, buen fin de semana, gracias. Gracias, hasta luego. Profe, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Chau, chau. Chao, profe, gracias.